Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional y Comercial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con el doctor Veras Aybar vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania y Rusia y lo que está pasando ahora entre Palestina e Israel. Y luego un poquitico de política. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Profesor, bienvenido a Tribuna Nacional.
y agradecido de estar aquí con ustedes. Usted es una persona agradable con la que uno casi siempre o siempre tiene que sentirse bien. Doctor, ¿cómo usted ve la situación que está viviendo actualmente Ucrania y Rusia? Sí, es una situación lamentable desde el punto de vista de la geopolítica, porque lo que quisiera la humanidad desde el año 1945 es vivir en paz y en progreso. De ahí la importancia que todavía se le puede dar a la Carta de San Francisco del año 1945, cuando se reúnen decenas de países, liderados desde luego por los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, y deciden establecer un estatuto, lo que se llama la Carta de la ONU, para la convivencia pacífica. Todo debió manejarse conforme a lo que se acordó allí. Usted se lee con detenimiento lo que es la Carta de la ONU y dice, pero el mundo debería vivir en paz y en progreso. Porque se creó la base legal y se trabajó para que existiera una estructura, una infraestructura a nivel del mundo y organismos de la ONU que pudieran impulsar la agricultura desde la FAO, la cultura y la educación desde la UNESCO, las situaciones infantiles y de adolescentes de UNICEF, etcétera, etcétera. O sea, toda una estructura para la vida en paz y en progreso. ¿Qué ocurre? Que casi desde el mismo momento en que se firman ese estatuto, esa carta, comienza el pugilato. Ya en 1949, los países occidentales le están creando la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Usted dice, ¿y esto es para promover la paz? No, un brazo armado para contrarrestar lo que ellos consideraban el poder oriental, representado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Comienza ese pugilato y ya en el 50 hay una guerra de carácter un poco casi regional, la guerra de Corea, en la que divide a Corea en dos estados. Para todo el mundo siguen siendo una sola nación, la nación coreana. Pero desde el 50-53 se habla de Corea del Norte y de Corea del Sur. Y dividida por una franja territorial en la que cada quien puja de un lado y de otro. Y hablan el mismo idioma. Hablan el mismo idioma, es una nación. La nación, por eso se insiste en la necesidad de la reunificación de Corea. Como pasó en Vietnam y como pasó en Alemania. Y Alemania. Y otras naciones que se han dividido, pero... ¿Y podría llegar Corea a esa unificación? ¿Cómo? ¿Podría llegar Corea a la unificación? Sí, pero es un trayecto muy tedioso, debido a que desde el 50, como hemos establecido, hay una puja. Estados Unidos insiste en mantener a Corea del Sur, a Seúl, su capital, como una especie de columna para contrarrestar en principio a lo que era la URSS, a China, pero también para demostrar poderío en esa región del mundo. Ellos han insistido, hace 30, 40 años habían niveles de acercamiento muy importantes. Y a oficinas de reunificación llegaron a tener, y la tienen todavía en la forma. Entonces quería establecerle eso, hasta dónde la humanidad está sujeta a esos vaivenes de la puja de las potencias por el dominio de territorio y de mercado. Porque ahora, ¿qué ocurre? Si le damos un vistazo a la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar que desde hace miles de años, ya con los persas, ya con los egipcios, con los babilónicos, hay una puja tremenda. Usted dice, pero ¿y por qué pelean tanto las naciones? Porque hay la necesidad de expandir territorio y de ganar mercado. Y eso es lo que tenemos hoy día. ¿Qué es lo que tiene la humanidad? O una lucha, usted dice, una lucha en el sector de Occidente, con Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra a la cabeza. Y una puja del lado oriental con China, Rusia, India, Corea del Norte en cierta medida.
es un problema de dominio, repito, de territorio y de mercado. ¿Expresado en qué? En cuestiones económicas, ya tiene el BRIC. El BRIC es una especie de contraparte al dominio del mercado del lado occidental, que viene jugando un rol importantísimo. Entonces, ¿por qué se pelean Rusia y Ucrania? Rusia, como se conoce, es el país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Es 2 veces Estados Unidos o cualquier otra nación que tiene más de 8 o 9 millones, porque hay países grandes. Estados Unidos es grande, Brasil es grande, China es grande, porque tienen de 8 a 9 y tantos millones de kilómetros cuadrados. Pero Rusia tiene 17 millones. Tiene territorio en Asia y tiene territorio en Europa. O sea, una nación, un estado tan grande que le digo tiene tierra en Europa y tierra en Asia. Y eso sin contar que desde 1991 perdió parte de lo que era el territorio de la URSS. Era inmenso el asunto, porque solamente Ucrania, que era parte de la URSS, tiene 600,000 y pico de kilómetros cuadrados. O sea, ¿cuántas repúblicas dominicanas caben en Ucrania? Por eso mucha gente ve la guerra y dice, ¿por qué eso no ha terminado tan rápido? No, porque no están hablando de 2 kilómetros. Entonces se pelean. Y esa guerra, Díaz Cuevas. Esa guerra ya tiene más de un año ya. O de luego, comenzó en febrero 24. Se pelean en cierta medida porque la decisión de la URSS dejó una frustración enorme, tanto en la nación rusa, una federación que la integran varias repúblicas todavía, y en naciones como Ucrania. La decisión de la URSS, la humanidad todavía no se ha detenido a analizarla con tranquilidad. Toda esta desgracia que el mundo vive, del 90 en adelante, tiene mucho que ver, mucha relación con lo que fue la pérdida del equilibrio del poder mundial. El mundo vivía una situación de bipolaridad. Entre Estados Unidos y Rusia. Y Rusia, o la URSS. Que todavía no había emergido China. No había emergido China. El mundo pierde esa bipolaridad, ese equilibrio. O sea, no me amenaces porque te doy. Y entonces se respetaban uno y otro. A partir del 91, entonces, con la decisión de la URSS, Estados Unidos entendió que era solo el policía internacional y que podía comenzar a darle cojotazos, como decimos allí en el campo, a todo aquel que se le parara de frente. Y lo vemos agrediendo a Irak, diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que se comprobó después que no, que era una táctica de los Bush para invadir ese país, llevarse petróleo. Luego arrancan a agredir a Siria bajo pretexto del Estado Islámico, no sé si usted lo recuerda, pues eso está fresquecito. Pero arrancan la OTAN, que es el brazo armado de Estados Unidos hoy día, para agredir a Libia. Y no solo agreden este país, lo desintegran casi, sino que le matan a su líder, el coronel Muammar Gaddafi. A Gaddafi, un hombre que de una u otra forma había llevado a ese Estado libio a ser un ejemplo de cómo es la situación. Lo que pasa es que la prensa internacional, la prensa occidental, nos trae a nosotros una receta diferente, otro panorama. Allí estaba garantizado el problema de lo que se llama economía política, las necesidades básicas. ¿Qué era esto? O que no había problema de comida, de educación, de salud, de vivienda. Eso es real. El que quiera dudarlo puede entrar a ver cuál era la situación de Libia bajo el gobierno de Muammar Gaddafi. Entonces arrancan con esto, pero arrancan con Irak, con Somalia, con una serie de agresiones en el mundo que han pasado medio desapercibidas porque, les repito, la prensa occidental nos trae a nosotros una receta diferente a la real. Para no decir de agresiones de este mundo unipolar
en América. El bloqueo contra los cubanos persiste. La agresión contra los venezolanos persiste. Contra Nicaragua. Contra Nicaragua. Lo que ocurre es que se le han plantado en 3 pies y le han dicho, espérate, puedes decir toda la propaganda que tú quieras, que está pasando hambre en Cuba, que está pasando hambre en Nicaragua, que está pasando hambre en Venezuela, pero lo real es que te mantienen la soberanía, que es un principio fundamental para cualquier pueblo. Y subsisten. Subsisten. Hoy día, el mundo parece asombrado con el hecho de que el gobierno de Joe Biden, de Estados Unidos, ha tenido que acudir a Venezuela y ha reducido las sanciones. Porque lo de sanciones, que es otro elemento muy de moda en la actualidad, tiene que ver con lo que es parte de la guerra, una guerra sin tiro, las sanciones. Entonces, volviendo un tanto atrás, con eso de la guerra ruso-ucraniana, está relacionada, Díaz Cuevas, con la necesidad de los rusos, de la Federación Rusa, de subsistir. Porque ya han dicho públicamente los europeos y Estados Unidos que Rusia es demasiado grande, que a Rusia hay que dividirlo en varios estados. Tiene alrededor de 20 y tantos repúblicas actualmente, y cientos de idiomas y dialectos, también, y varios climas. Una cosa que hay que dividirlo, que eso es muy grande. No, lo quieren dividir porque de una u otra forma se trata de un país que no solo tiene mucho territorio, sino que fue la segunda potencia militar del mundo y el principal poder nuclear que tiene la humanidad hoy día. Doctor Veras Aybar y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional y Comercial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Doctora Aybar, ¿podría redondear el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania? Sí, ciertamente. La conclusión y el motivo. Le refería que el motivo tiene que ver con la necesidad rusa de sobrevivir. Hay amenazas reales en muchos países que fueron parte de la antigua URSS, Estonia, Letonia y otros allegados como Polonia, Hungría, aparecen hoy aparcelados con lo que es la OTAN, el brazo armado, repito, de Occidente. Entonces ya los rusos de por sí veían una amenaza real. Entonces, y le está hablando una persona que en el año 84 preparó una tesis sobre la no intervención, sobre el principio de no intervención. Yo no creo en la intervención. Desde luego, aquí no se trata de cualquier intervención, se trata de que está seriamente amenazada una de las principales naciones del mundo y tiene que tomar medidas. Además, en el Donbass, que es la parte este de Ucrania, se venían haciendo ejecuciones de carácter casi propia de genocidio contra los descendientes rusos. Y en Ucrania se estaba estableciendo un gobierno de carácter neofascista, con levantar la concesión del señor Bandera, que fue un abanderado del fascismo alemán y de una serie de cuestiones que la humanidad posiblemente no conoce. Entonces es una guerra, repito, de sobrevivencia. Rusia le está ganando por suerte para la humanidad. Todo hace saber que el 20% del territorio que Rusia ha avanzado lo ha podido mantener. En Ucrania. En Ucrania. Estamos hablando de alrededor de 100.000 y pico kilómetros. Eso es mucho. Esa guerra entonces no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Es una guerra entre Occidente, representado por la OTAN, Estados Unidos y Alemania, contra Rusia. Esa es la realidad, porque la gente puede decir, pero ¿y cómo Rusia no terminó rápido? En 3 días el ejército entró y resolvió el problema, tomó Kiev y la parte del Donbass que había dominado y no ha podido dominar. No, estamos hablando, repito, en un territorio de 600.000 y pico de kilómetros cuadrados, con el apoyo de la OTAN. Rusia está peleando con los países más poderosos del mundo. Sí. O sea, no es con Ucrania, que tampoco no era cualquier cosa. Ucrania era después de Rusia, de la Federación Rusa, el segundo país de ese bloque que se llamaba URSS. Sí. O sea, ahí había de todo en Ucrania. Ucrania es posiblemente el mayor productor de cereales del mundo y el poseedor de armas atómicas. De luego, en el 94 acordaron que Rusia pasara a dominar o administrar todo lo que era la energía atómica. Esa es la realidad de la guerra que se está sosteniendo entre Rusia y Ucrania. Por suerte, en los últimos días han aparecido algunos visos de posible alto el fuego. De una u otra forma, Estados Unidos y sus aliados están conscientes de que no pueden derrotar a Rusia, a la Federación Rusa. Y han optado por decirle al señor Zelensky que tiene que ver cómo se va a la mesa de negociación. Ya. Ahora, la guerra entre Palestina y Israel. Sí.
¿Esa es religiosa? Tiene connotaciones religiosas. Y es bueno que lo refiera porque muchos religiosos, cristianos y algunos judaicos, pueden confundirse y creer que Israel debe ganar la guerra porque es la tierra prometida y entonces, ¿cómo la tierra del Señor puede ser humillada? ¿Cómo puede ser vencida? No. Ahí lo que hay es un problema combinado con lo religioso, pero de carácter político y de geopolítica. La Franja de Gaza tiene en la zona costera una de las mayores existencias de gas del mundo. Israel lo sabe y lo sabe Estados Unidos. Y están tratando de ver en qué medida derrotan a Hamas. Ellos van a tratar de derrotar al pueblo palestino, sacar a esa gente de ahí y pasar a dominar ellos el gas y otros recursos naturales que hay. Pero ahí. ¿Y dónde lo quieren llevar? No, para Israel y Estados Unidos administrar eso. No, pero ¿dónde quieren llevar a los No, habitantes? se habla de que podrían llevarlo al Sinaí o que cojan para la Franja de Gaza, para Cisjordania. Es una barbaridad. Entonces, insisto, en este pueblo de nosotros que desde 1492 viene influido por la fe cristiana, hasta donde lo confunden. Y muchos religiosos, pero con un chin de fanatismo, llegan a entender que Israel debe ganar porque no puede ocurrir una humillación contra el pueblo de Dios. No, ese Benjamín Netanyahu representa a John Biden, al dominio económico y militar mundial. Ahí no hay nada de religioso que tenga que ver, porque lo primero que usted ha visto protestas de cristianos En el mundo. y de judíos, judaicos, allá mismo, protestando, diciendo, no, ustedes no nos representan lo que es el judaísmo ni el cristianismo. Ustedes son la expresión del dominio de Estados Unidos aquí en este enclave militar, porque Israel es un enclave militar. En ese enclave militar, todo debe llevar a que Palestina tiene que sobrevivir y que debe cumplirse con las resoluciones de la ONU de 1948 que mandan la creación de 2 estados. Los Hamas no entienden eso de 2 estados, ellos entienden un solo palestino. Pero la vida es lo posible, no el deseo que tenga el individuo. Hay que ser objetivo. 2 estados. Uno en Palestina, con lo que era el territorio que existía hasta 1967, y el Estado de Israel con lo que le asignó la ONU mediante resolución del año 1948, que no ha querido respetar ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Israel. ¿Cómo te explica que en el 48 se decide la creación de los 2 estados, el palestino y del israelí, y que entonces el otro no aparece? A la brava los palestinos han podido abrirse paso y la autoridad palestina logró establecer un estado medio informal. La ONU ha tenido que aceptarlo, lo tiene allá como observador, pero no es el estado propiamente. Muchos estados reconocen y tienen representaciones diplomáticas en Palestina, y Palestina tiene esos estados. Pero en la práctica como tal, el estado palestino no existe. Hay una serie de estados, que después en su momento lo vamos a ver, de carácter quimeros, que es el mismo Vaticano, que es el mismo de Kosovo, y otros. La humanidad tiene, y es nuestro criterio, que tratar de salir al frente. Porque las agresiones que vemos en uno y otro sitio, no es contra los palestinos, no es contra los rusos o ucranianos, no es contra los yemeníes, es contra la humanidad. Por eso, por cierto, está apareciendo un movimiento de protesta, de cierta rebeldía, en la que los pueblos se están levantando, en Europa, en América y en otros lugares, reclamando la necesidad de la paz mundial. Porque si no, nos vamos a lo que hemos dicho, el peligro de guerra termonuclear, en la que
no nos salvamos ninguno. Ahí no hay búnker ya. Ahí no hay que yo estoy a 10.000 kilómetros de donde va a haber la explosión. No, nadie se salvará. Ya. Sí. Doctor, en breve, Sí. ¿a quién usted apoya la presidencia de la República para el 24, Sí. para mayo? Para mayo, ¿sabes? Soy del Frente Amplio. A ustedes Y en consecuencia, mi candidata para el 24 es la profesora María Teresa Cabrera, en la que no tengo ninguna duda, una mujer con muchas condiciones, tiene todas las características del ciudadano decente, educado, comprensor de lo que es la realidad del país, de las dificultades que tenemos, de hasta dónde la nación dominicana sigue reclamando un poco de decencia en la administración de las cosas públicas. Por eso, nosotros en eso no tenemos la menor duda que nuestra candidata debe ser la profesora María Teresa Cabrera para mayo del 2024. Ya. Doctor, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano aquí y de lo que están viviendo fuera del país. De la diáspora, como le llaman. Sí, nada, esa reflexión dejar en el sentido de que la humanidad está seriamente amenazada. No lo vemos nosotros porque no nos llegan las informaciones como tal. Pero la humanidad está amenazada por alrededor de 13.000 ojivas nucleares, de las que dispone cualquier individuo no con mucho calibre mental, y un botón podría decidir el fin de lo que es la vida compleja, entiéndase, los seres humanos y todo lo que son aquellos organismos superiores. Hay que ver en qué medida se desarrollan actividades de rechazo a la guerra y de defensa de la paz mundial. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Andrés Aybar Veras, quien es profesor de Derecho Internacional y Comercial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.